Escuela Sabática Facilito. Hoy día, domingo 30 de marzo, seguimos con la lección número 1 que dice algunos principios de interpretación en profecía. Vamos a empezar y oremos. Padre amado, muchísimas gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das. Te pedimos por favor tu dirección. Acompáñanos en el santo nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. El título de hoy día dice, el que lee, entienda. ¡Qué interesante título! ¿A qué se refiere? Es así. Bueno, es una parte en realidad de 2 versículos que están en la Biblia, ¿ya? También es interesante que Jesús pronuncia estas palabras. También es interesante que en estos 2 versículos, que es Mateo 24, Marcos 13, donde encontramos este versículo, ya está relacionado a eventos finales, ¿ya? Por ejemplo, en Marcos 13, 14 dice, cuando veáis la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, pues donde no debe estar, el que lea, entienda, ¿no? Palabras que son de Jesús. Lo mismo que su paralelismo encontramos en Mateo 24:15, donde dice, por lo tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda, ¿no? Es un llamado a leer, y no solo a leer, sino a entender lo que se está diciendo. Es un llamado a escudriñar todos los versículos bíblicos, ¿no? Entonces, por ahí vamos a empezar. Avancemos. En una librería cristiana hay una variedad de interpretaciones de un mismo asunto. ¿Por qué? Bueno, ayer lo decíamos, para interpretar profecías ya existen 4 escuelas, le vamos a llamar serias, ya 4 escuelas donde la mayoría utiliza una de estas escuelas para interpretar. ¿Qué es? ¿Qué interpretan? Eso es hermenéutica, reglas, leyes, métodos para interpretar la Biblia, ¿ya? Entre ellas ayer decíamos, por ejemplo, que está la preterista, la futurista, la última, la idealista, ¿no? Y la que nosotros como adventistas interpretamos, que es la historicista, ¿ya? Cada una de estas escuelas, de estas 4 escuelas, interpreta de una forma un mismo evento y con la misma Biblia. ¿Está bien? Por ejemplo, el anticristo, ¿ya? El anticristo. Los que utilizan el método preterista, que son aquellos que dicen que todo ya pasó y que solo falta que Jesús venga, entonces ellos dicen que el anticristo ya pasó también. Fue ahí un Antíoco Epífanes en tal fecha, etc. Los futuristas dicen que va a ser una persona que un día va a venir, que ese es el anticristo. El idealista agarra las 2 ideas generalmente, ¿ya? Y nosotros como adventistas utilizamos el método historicista. Ahora, ¿por qué utilizamos este método? Utilizamos porque quien nos enseñó a utilizar este método fue el mismo Jesús. Jesús nos enseñó, cuando Él hace la interpretación, por ejemplo, del libro de Daniel, utiliza también el método historicista, ¿no? Ese es uno de las respuestas que podemos mencionar. Entonces, ¿por qué hay tantas interpretaciones? Porque prácticamente hay más de 4 escuelas. 4 son las que son las más generales, básicas, por así decirlo, ¿no? Pero hay algunos amigos que empiezan a leer la Biblia y según su interpretación empiezan a sacar nuevas ideas, nuevas teorías utilizando la Biblia. ¿Está bien? Entonces, el método que consideramos más apropiado para el estudio de la Biblia es el historicista. Muchas gracias por esa aclaración. Como dijo un predicador, la Biblia se
parece un instrumento musical con el que cada cual interpreta la melodía que se le antoja. En realidad no lo dijo un predicador, lo dijo Napoleón Bonaparte. Oh. ¿Ya? Y hay algo que de fondo refleja. Mira, nosotros en nuestra fe, en nuestra creencia en Dios, como adventistas utilizamos el método historicista. Pero cada uno puede utilizar el método que vea conveniente, preterista, futurista, idealista, ¿ya? Pero ¿por qué es tan importante estudiar con qué método? Porque al final de los tiempos, tarde o temprano, vamos a estar con el Señor. Y al estar con el Señor, tendré que decirle por qué creí lo que creí. Es una responsabilidad nuestra el tema de qué método usamos para interpretar la Biblia. Porque no me va a llevar al mismo lugar. Preterista llega a un determinado lugar. En la segunda venida de Jesús, el preterismo, el futurismo, el idealismo y el historicista, ya ambos tienen diferentes formas en cómo va a venir Jesús. El tema del infierno, el juicio y otras cosas más, pero también están relacionadas a nuestra fe. Porque según lo que yo aprenda de Dios, también voy a actuar en base a eso. Entonces, por eso es importante. Estamos resaltando el tema del día de ayer, porque es importante ya utilizar un método. Durante todo el trimestre, cada día vamos a aprender un nuevo método, técnica, etcétera, para aprender el método historicista. Resaltamos una vez más, como adventistas, este hecho. Vamos a la lectura bíblica. ¿Qué nos dice Mateo 24:15? Llegará el día cuando verán de lo que habló el profeta Daniel, el objeto sacrílego que causa profanación de pie en el lugar santo. Oyente, presta atención. El que lea, entienda, dice el versículo. Con eso termina el versículo. Entonces, ¿qué vemos en este primer pasaje? En este primer pasaje vemos que hay un paso, luego el otro. Primero hay que leer y después de leer viene la interpretación. Entonces, y para eso necesitamos de reglas para interpretar la Biblia. Primer punto. Vamos con el segundo punto, en Apocalipsis 1:3. En Apocalipsis 1:3. Vamos a Apocalipsis 1:3. 3. ¿Qué encontramos aquí? Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Excelente. ¿Qué encontramos? Primero encontramos leer, ¿no? Y entender. En este versículo encontramos las bendiciones. Hay bendiciones por leer, entender, practicar la Biblia, o en este caso, profecías. Y el versículo de Mateo 11:25. En esta ocasión, Jesús hizo la siguiente oración. Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes, y por revelárselas a los que son como niños. Vemos aquí que Dios puede, entre comillas, esconder algunos versículos y otros no, y que incluso niños podrían entender. Entonces, hay bendiciones por leer profecía. Nos da procedimientos porque dice el que lea luego entienda, ¿no? Y que hasta un niño podría entenderla. Pero necesita ser como un niño de corazón. Pero necesita a Dios para interpretar la Biblia. A eso no, mucho depende del corazón con el que uno presta a leer y entender. ¿Sabías que hay muchas universidades que ofrecen cursos acerca de la Biblia como la literatura? Sí, claro que sí. En par de universidades
quizá no en nuestro medio, pero la agarran y estudian y hay, por ejemplo, el Quijote de la Mancha, ya en literatura, es uno de los libros más seccionados y estudiados por el tema, en síntesis, de la literatura como tal. ¿Está bien? De la literatura como tal. Pero ahí podemos ver la diferencia que hace el estudio. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Te explico. Hay 3 métodos para leer la Biblia. Wow, 3 métodos. 3 métodos. Te voy a explicar. Una de ellas es así. Así. La otra es así. Y la última es así. Interesante. Sí, es así. Te explico. Hay en algunos momentos que nosotros podemos utilizar la Biblia, pero la Biblia está abajo. Quien está arriba soy yo, mi capacidad, mi conocimiento, mi cultura, y simplemente esto puedo leer y puedo juzgarla y puedo decir, incluso podría atreverme a decir, según mi capacidad, esto está bien, esto está mal, esto sirve, esto no sirve, esto es Antiguo Testamento. Quien está encima de la Biblia soy yo, como ser humano. Y muchas veces podemos leer la Biblia, pero la leo con este tipo de actitud. Cuando yo juzgo la Biblia, cuando yo estoy arriba de la Biblia, ese es un método para leer la Biblia. ¿Beneficios? No dudo. Hay otro, que es esta. ¿A qué se refiere? Como el ejemplo que acabas de dar. Cuando yo puedo leer la Biblia simplemente por cultura, simplemente porque me piden en la universidad como parte de la literatura, el estudiar el tema de los verbos, etcétera, ya como literatura, que viene primero, que viene después, etcétera. Literatura pura. No me transmite nada más que conocer que hay parábolas, que hay profecías que dicen, pero no existe un cambio en mi vida. No existe nada, no se movió nada. Sí, conozco de la Biblia, pero no cambió en mí nada. Y la última, que esta es la que sugerimos. La Biblia está arriba. Yo no estudio la Biblia me estudia a mí. Wow. Donde cada versículo tiene un significado sobre mi persona. Cada versículo tiene un poder que lleva el Espíritu Santo. Cuando yo leo las Escrituras y veo, por ejemplo, da la otra mejilla, yo recuerdo que acabo de tener una diferencia con mi hermano y digo, ay no, pero debo dar la otra mejilla. Es verdad, debo dar la otra mejilla. Señor, ayúdame a dar otra mejilla. Y la doy. La Biblia está arriba de mí. La Biblia es la que me enseña a vivir. Tiene un efecto positivo. Me cambia, me transforma. Gracias al Espíritu del Señor. Entonces, hay 3 formas de leer la Biblia. Yo estoy arriba con mi conocimiento y yo puedo juzgar a la Biblia. 2, la horizontal, solo como literatura, solo como cultura, solo como conocimiento. Ojo, eso también a algunos cristianos puede pasar. Ya, yo tuve una clase hace mucho tiempo atrás como maestro de escuela sabática cuando estaba iniciando en la iglesia, ¿no? Tenían mucho conocimiento, pero no servía para cambiar. Sacaban un libro, otro libro y otro libro, pero no servía para adorar al Señor. Eso puede pasar también dentro de la iglesia y es algo que tenemos que tener cuidado. Solo la conozco en consejo de maestros y vamos a ver quién sabe más. Puede pasar. Entonces, no buscamos aquello, sino
que la Biblia me estudia, me transforma, me cambia. Muchísimas gracias por esos 3 puntos muy claros de cómo poder abrir la palabra. Quiero compartir un texto que es de mi autora preferida, donde dice a fin de conocerle, en la página 195. Dice, la mente es guiada por el Espíritu Santo. Al investigar las Escrituras, contempla a su autor y mediante esa contemplación brilla constantemente mientras él investiga la palabra. Amén. Qué lindo, ¿no? El Espíritu es el que guía. Así sea. ¿Nos puedes despedir en oración? Claro que sí. Oremos. Bendito Padre, gracias por dejarnos abrir tu palabra. Señor, siempre nos ponemos para oírte a ti, para oír tus palabras, y que la Biblia siempre pueda tener efecto en nuestros corazones, en nuestra vida diaria. Por Jesús. Amén. Amén. Esto fue Escuela Sabática ¡Facilito! Hasta mañana. Chao, chao.